Bueno, la sesión comienza a ser grabada. Muy buenas tardes, noches para todos. Nos encontramos nuevamente. Vamos a avanzar y ya vamos a terminar la unidad, el número 3 del módulo uno, y vamos a estar introduciéndonos en el 2 y posiblemente lo avancemos un poquito. Estuve corrigiendo, van muy bien, así que continúen porque está todo en orden. Quienes tengan muy buenas calificaciones, los felicito por el empeño, y quienes no, pónganle un poquito de estudio más con doctrina o algo así en particular con las citas correspondientes, pero bueno, en general hay muy buenas calificaciones. Hoy vamos a tener corrido el video, no se va a cortar. Si se llega a cortar, vuelvo a entrar, y de lo contrario, veo cómo hago por meeting la reunión, pero tenemos que tener las clases como corresponde. Lo que pasa es que esta plataforma era muy buena, pero no sé por qué entró a fallar. Bueno, se hicieron las actividades que les decía. Ustedes vieron un organigrama. Este es el organigrama que yo les decía que trataran de bajar, si no es ahora, si no lo hicieron, háganlo, porque ahí ustedes tienen la actividad administrativa. Yo se los voy a pasar de igual modo en las diapositivas de hoy. Pero ahí tienen desde la presidencia como el máximo titular del Poder Ejecutivo Nacional. Jerárquicamente después tienen el jefe de gabinetes, no la vicepresidenta, que era lo que yo les decía la clase pasada. Después tienen los distintos, toda la administración centralizada, y tienen los organismos descentralizados también acá abajo. Entonces, que tomaran un organigrama, porque de ahí luego se ven la actividad interorgánica e interadministrativa. Entonces es bueno que ustedes tomen contacto con el organigrama. Así que bueno, ahora vamos a yo seguir porque es muy pequeño. Traten de maximizarlo con la lupa, porque se puede maximizar con la lupita o poniéndole más en la computadora. Lo que pasa es que van a tener que ponerse en cada organismo y después irlo corriendo. Sí, es muy pequeño, pero con el mismo sistema, con la misma computadora, ustedes pueden ir agrandando, poniéndole zoom parte por parte. Así el mío también es súper pequeño. Así que bueno, Karen, tenés razón, pero no obstante lo cual lo pueden. Ese es el organigrama para que ustedes vean la diferencia de los organismos centralizados y descentralizados. Pero también una compañera de ustedes, la clase pasada, había subido otro que estaban los titulares de los organismos, como está ahora actualizado, eh, sujeto por sujeto, digamos. Entonces eso es lo mismo. Si entran dentro de las autoridades u organización, estructura del Poder Ejecutivo, ahí lo van a ver, no como se ve acá en los cuadraditos, en los raviolitos que nosotros le decimos a toda la organización centralizada y descentralizada, pero es para que vean la estructura, que es totalmente jerárquica, que está la organización central hasta donde llega y que están los organismos descentralizados. Entonces, bueno, le he encantado bajarlo, Karen. Entonces, esa era de la administración anterior, correcto. Era la del 2015, pero esta también ya es del 2025, de abril del 2025. Ahí ustedes tienen el presidente con los organismos que le dependen directamente por una cuestión de no entrar en conflicto por algún contralor o demás. Entonces el presidente tiene sus
dependencia orgánica directa. Y luego viene el jefe de gabinete de ministros, después están todos los ministros, después están dentro de cada ministerio su organización interna que realiza cada ministro, donde tiene los secretarios, los subsecretarios y además los directores generales y los directores nacionales. Hasta ahí llega la planta de la estructura central. El resto es la gente de planta permanente que está dentro de la estructura, dentro de la estructura corriente, digamos. Pero la estructura centralizada es esta, ¿sí? El resto ya son empleados del Estado. La estructura que nosotros nos tenemos que adentrarnos es hasta la jerarquía de directores nacionales. El resto ya es las personas de planta permanente. Y los organismos descentralizados por ministerio están debajo. Son un sinnúmero, pero bueno, tienen que saber que estos tienen personería jurídica propia, tal cual lo vamos a ir viendo en adelante. Entonces, habiendo visto la estructura, ¿sí? Ahora vemos el contenido, que ya lo habíamos visto la clase anterior. Habíamos dicho que el presidente era el titular o cabeza de la administración centralizada, que se basaba en un principio de división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que las atribuciones del presidente están en el artículo 99 de la Constitución Nacional, las del jefe de gabinete en el 100 de la Constitución Nacional y también el 101 le determina la obligación al jefe de gabinete de concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar la marcha del gobierno, que ustedes me advertían la clase pasada, que ese mismo día había ido Franco a informar al Congreso. Cuando yo estaba dando la clase, ustedes me decían, mire, está en este mismo momento informando la marcha del gobierno el jefe de gabinete. Y también, en particular, el jefe de gabinete puede ser removido ante esta rendición de cuentas de la gestión, puede ser removido por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Luego del jefe de gabinete, que alguna doctrina lo considera un ministro coordinador y otra un superministro, están los ministros y los secretarios. Cada ministro, cuando sale, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio de Defensa, salen los ascensos del personal, o en el Ministerio de Educación, salen los ascensos del personal. El ministro del área legaliza junto al presidente el decreto que le firma para los ascensos del presidente, conforme sus atribuciones del 99, o, por ejemplo, el Ministerio de Justicia cuando designa a los jueces de tribunales inferiores. Entonces, ese decreto es legalizado por el ministro del área y a veces cuenta con la rúbrica de otro u otros ministros, colegas de él. Ellos son solidariamente responsables de los acuerdos que realizan. Después, en la misma estructura del Poder Ejecutivo, hay un funcionario que tiene función consultiva, como nosotros, es un asesor del Estado. Es el procurador del Tesoro de la Nación, del cual dependemos todos los abogados del Estado. La diferencia del procurador del Tesoro con nosotros es que él tiene la jerarquía de ministro, sin perjuicio de que realiza también función consultiva, es equiparado a un ministro, no es un ministro más, sino que ejerce la función consultiva, dirige a todos los abogados del Estado y tiene la particularidad
de poseer la misma jerarquía o equiparación al ministro del Estado Nacional. Cristian, sí, es correcto. El organigrama ese de los, perdón que de vez en cuando les leo, es correcto. El organigrama que sale con todos los cuadraditos y que está bien jerarquizado es el de la presidencia del ingeniero Macri. Después entró a ser directamente por los diversos cambios que se suscitaban, es horizontal, o sea, es vertical, pero lo van cambiando por renglón, pero no está la orgánica como es más patente en el organigrama. En realidad no está el organigrama. Bueno, volvemos entonces. Dentro de esa orgánica, de ese organigrama, debemos llegar hasta los directores generales y los directores nacionales, que son las jerarquías administrativas de planta funcional. Y de ahí para abajo, entonces, no tiene tinte político. De directores nacionales para abajo es todos los empleados de carrera, todos los que son nombrados y hacen la carrera administrativa. Dice la estructura administrativa en el poder legislativo y judicial. Ambos poseen la misma y ejercen función administrativa. Dentro del poder legislativo y del poder judicial también va a existir jerarquías, también va a haber un organigrama y también el ministro de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación necesita a veces nombrar o remover a personal, necesita a veces aplicar una sanción a un empleado o a un funcionario de la Corte. Entonces, en esos casos, lo propio del Poder Judicial es solucionar las controversias, pero en ciertos momentos también va a realizar actos de función administrativa cuando designe a personal, remueva sanciones y demás, o cuando contrate. Eh, en los otros organismos, así como también en el Ejecutivo, excepcionalmente hay organismos con función jurisdiccional, y cuando dictaba los reglamentos, excepcionalmente también en materia administrativa o de emergencia, dictaba decretos de necesidad y urgencia y en cierta forma estaba ejerciendo una función propia del Poder Legislativo de manera excepcional y restrictiva. En los otros poderes del Estado también en ciertos momentos realiza función administrativa. Los principios de la organización administrativa, decimos, en el derecho administrativo tiene de base fundamental dos principios, que es la competencia y la jerarquía. Ya vieron en el organigrama que todo es jerarquía, donde la cúspide es el presidente, es el único que no tiene un superior. De ahí para arriba, de ahí para abajo, perdón, todos tienen un superior. Y la competencia, ya hemos visto hasta en los prácticos, han visto ustedes que la competencia es la aptitud legal, le brinda una ley, por eso es legal, asignada a un funcionario, y dentro de esa asignación hay que tener en cuenta en qué territorio, en qué grado, en qué tiempo, en qué materia le es asignada la competencia. Los otros, si dicta un acto, una autoridad sin competencia, el acto es nulo. Entonces, la centralización y la descentralización, como vemos, la organización centralizada y los organismos descentralizados, son principios propios también. Lo vemos en el organigrama ese que le cita el compañero que lo ha publicado ahí, que sería el de Mauricio Macri. Lo vemos patente ahí que
están las formas de centralización, que son las de arriba, y la forma de descentralización. ¿Cuál es la diferencia? La centralización es la que día a día efectiviza la actividad administrativa a través de los ministerios. Toma las decisiones en los distintos órganos superiores de la administración pública, para lo cual a esto es fundamental tener en la mano la ley de ministerios. Es la madre de las competencias. Y la descentralización, a contrario sensu, ¿qué implica? Que crea un nuevo ente. Los que ustedes tienen abajo del organigrama que ha subido el compañero ahí, son entes creados que tienen personalidad jurídica propia, distinto al ministerio en el cual está descentralizado, y ese nuevo ente va a tener voluntad, va a expresar voluntad a través de sus funcionarios en base a la teoría del órgano, va a expresar la voluntad y se va a obligar el organismo. Al tener personalidad jurídica, va a poder estar en juicio también, lo van a poder demandar al Estado. Ya vimos que antes el Estado no se podía demandar, pero que después, a través de la teoría del órgano y de la evolución que hemos ido teniendo, se puede demandar al Estado, ya no necesita venia ni nada. ¿Cuáles son los caracteres de la... Sí, Karen, ibas a hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Buenas noches. Sí. Lo que le otorga competencia al órgano, ¿es solamente la ley de ministerios o puede ser a través de una ley de orden público, por ejemplo? La ley de ministerios es la ley madre para los ministerios, la centralización, porque el mismo le otorga una ley competencia a cada uno de los ministros, pero después esa competencia asignada puede delegarse también. Entonces, puede delegar un ministro una facultad siempre y cuando la ley le permita realizarlo, pero puede haber un acto administrativo que lo disponga cuando así lo autoriza la ley. La Disculpe, justo única, salió la única entrecortado, limitación, sí, la salió única entrecortado. limitación, ¿cómo? Está saliendo entrecortado. No sé Ah, si soy yo perdón. o mis compañeros también. La única limitación que tiene es el tema de si yo tengo una delegación, yo hago una delegación, la delegación debe ser por un acto legal también y dentro de los límites de mis facultades y que me permitan delegar. Si a mí me permiten delegar, por ejemplo, yo tengo una ley. Año a año yo hago una delegación de facultades, porque en la disciplina, yo estoy en un organismo, ya les conté, de las Fuerzas Armadas. En la disciplina de las Fuerzas Armadas, la misma ley, el código de disciplina, dice que el titular, quien tiene potestad disciplinaria, podrá delegarla. Entonces ya está la facultad en la misma ley que le otorga la facultad al funcionario. Entonces, ¿qué es lo que hago anualmente? Hago un acto administrativo de delegación, porque ya la misma ley me ha autorizado la delegación. Y el funcionario conserva la facultad que le han dado también. Es más, se la puede quitar a los que él le ha concedido. Ese sería más o menos el tema de la competencia. Pero volvamos a la descentralización ahora. En la descentralización, estos entes que tienen
personalidad jurídica propia, que tienen patrimonio, que tienen la facultad de administración y de administrar sus propios recursos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién sería un desconcentrado? Una empresa del Estado, un ente autárquico, un municipio a nivel institucional. Ahora, la descentralización no es lo mismo que la desconcentración. Cuando yo hablo de centralización o descentralización, yo estoy hablando del gráfico ese que quiero que tomen contacto ustedes para que vean los organismos centralizados, que van a estar los ministerios, los directores y demás, y abajo los descentralizados. No va a ser lo mismo de la concentración y la desconcentración. ¿Por qué? Porque la concentración y la desconcentración son atribuciones de competencia en órganos inferiores dentro de la misma organización. Yo, por ejemplo, puedo crear una oficina, hacer un desconcentrado que me lleve en lo jurídico. Bueno, mi jefe tendría que ser, yo soy consultiva nomás, pero mi jefe puede crearme una oficina en lo jurídico a petición mía que me lleve exclusivamente los casos de género y de derechos humanos, pongámosle. Y después, porque hay mucho trabajo, porque hay muchas presentaciones, hay que fundamentar la medida y se desconcentra, se distribuye esa competencia en el mismo órgano que yo tengo. Se lo otorga a un inferior mío, a alguien que me depende, en la misma organización en la cual yo estoy prestando servicios. Entonces, en la concentración es al revés, lo vuelve a tomar el titular del organismo, que ya le otorgó, creó esa oficina y demás, dice, no funciona, esto no funciona porque en vez de darme más celeridad, me ralentiza la función, así que la voy a concentrar y que vuelva jurídica, pónganle, o que vuelva a mí, lo voy a manejar yo. A mí, por ejemplo, se me fue los recursos escasean, no vuelven. ¿Qué es lo que tuve que hacer yo? Había una parte de organización que era derecho internacional humanitario y demás historias. Absorberla. Entonces, en mi organigrama, cuando yo lo presento para en la función anual, tuve que decir que todo lo que llevaba esa área, por no tener personal asignado, lo iba a absorber a la gestión el titular del organismo. Y a quien le había delegado la jefatura de contrataciones y la jefatura de todo lo que es gestión administrativa, ellos conservaban sus facultades en los límites de la delegación. Y la tercera que tenía, que se me fue, una división que se me fue, y la tiene que levantar el jefe y hacerse cargo. Eso suele pasar cuando se cierra una, bueno, alguien se hace cargo, o lo recarga un dependiente o lo absorbe el titular. Ahora vamos a ver quién nos toca. El sistema presupuestario. Esto, les digo dos cosas. Esto lo vamos a ver hasta acá. Ustedes luego tengan en cuenta hasta el etcétera, pongan, ¿sí? Hasta el etcétera y pongan que lo van a ver. ¿Por qué? Porque lo demás yo doy administración financiera y tributaria, pero no está en el material que les han puesto a ustedes. No obstante lo cual yo se los doy porque son conceptos mínimos y lo van a ver después conmigo o con otro profesor. Van a ver. Entonces es para que vayan tomando los conceptos necesarios de lo que es la administración presupuestaria. Pero en el material ahora
Lo único que tengan en consideración para el estudio es la primera parte. El sistema presupuestario es uno de los sistemas como en el que está previsto en la Ley de Administración Financiera, en la Ley 24.156. Allí hay distintos sistemas de gestión. En esos sistemas de gestión de la Administración Pública Nacional, el Estado genera recursos y a su vez esos recursos son afectados a gastos. Sabiendo que el Estado genera recursos, ¿cómo los genera? Los genera conforme al artículo 4 de la Constitución Nacional, al 75, inciso 1, al 6, al 8, genera de las fuentes, de distintas fuentes de ingresos. ¿Qué es lo que ingresa al Estado? Derechos de importación, derechos de exportación, tributos. Todo eso es lo que genera el Estado. La mayor parte de ingresos los realiza a través de la parte tributaria. Pero también tiene inmuebles que alquila, tiene distintas fuentes y cuando no le alcanza pide préstamos internacionales. O bueno, de alguna forma emite bonos, que también es una forma de generar deuda y generar a largo plazo un compromiso de pago porque no puede hacer frente a las obligaciones. Entonces, a su vez, contamos con dos organismos de control. La forma de control, que ya se los he venido diciendo en distintas intervenciones, tenemos cuando veíamos la función activa, la función consultiva y la función de control, que ahí yo les decía, acuérdense, el jefe de la doctora, función activa, es el que toma la decisión. La doctora cuando asesora, ahora que estoy ejerciendo, asesorando a un jefe, ahí que hace es función consultiva. Y la doctora es auditora, les digo. Entonces, cuando audita, ahí ejercía la función de control. Eran para que se acordaran, me ponía como ejemplo yo de las funciones, ¿sí? Y además, en esa función que yo les decía, cuando la doctora audita, acá viene cuál es el sistema de control. Esa función de control tienen dos organismos. Si la función es interna, es concomitante en el mismo organismo, audita la Sindicatura General de la Nación. Y si el control es externo, generalmente lo hace la oposición del gobierno que encabeza políticamente la gestión. Si la función es externa, allí está la Auditoría General de la Nación. ¿Cuál es el fin de la Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera? Aplicar principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia, eficacia. Esta ley dejó sin efecto la vieja ley de contabilidad del Estado y pasaron a administrarse más eficientemente los recursos. Lo que procuraba era la eficacia y la eficiencia en la gestión. Entonces, la eficiencia y la eficacia, tanto en lo normativo, en lo contable y en todo el procedimiento de control de gestión. Ahora, ya esto afuera de lo que va, a nivel presupuestario hay un ciclo de presupuesto donde se programa, se formula, luego se manda por el Poder Ejecutivo al Congreso, entra en Cámara de Diputados, luego pasa a senadores para el visado de lo que va a gastarse. Ahí se hace
se hace todo lo que es la aprobación de la ley, si se aprueba y si no se renueva el presupuesto anterior. Se renueva tácitamente o reconducción tácita. Y si saliera aprobado, se ejecuta, se le hace un seguimiento y se controla a través de la rendición de cuentas. Eso fundamentalmente es dentro del ciclo de ejecución presupuestaria y demás. Pero lo que ustedes por lo pronto tienen que saber es lo que ya hemos visto al principio. Eso es presupuestario en lo que es administración. Otra administración financiera y tributaria que lo van a ver en otra materia. El ciclo, los principios, todo eso lo ven en otra materia. Posiblemente algunos conmigo. Las empresas del Estado, acá vamos a tener que dividir 3 momentos. Las empresas del Estado, inicialmente no habían marcos jurídicos particulares, se identificaba al Estado toda vez que fuera una persona jurídica, o sea, el que interviniera el Estado se le aplicaba el derecho administrativo y punto. Pero el Estado también actuaba con los particulares a través de sus empresas. Entonces, ahí ya dijeron, no, hay que dictar marcos jurídicos, dado que hay empresas y sociedades del Estado. Entonces se dictaron específicamente las leyes porque hubo un proceso de estatización inicial en el siglo XX. Las empresas no fueron muy productivas en cierta época de la historia argentina. Entonces, como no eran muy productivas, es que el ciclo de la historia a veces se repite. Entonces, como no eran muy productivas, se crearon sociedades del Estado. Y luego, no contento con eso, tampoco no daba resultado, vino el proceso de privatización de los 90, que muchos de nosotros lo hemos vivido con Aerolíneas Argentinas, con Telefónica de Argentina, con todas las empresas que en el tiempo de Menem, Domingo Cavallo, para eficientar y demás, las empresas del Estado no debían dar déficit, entonces que como estaban siendo deficitarias había que venderlas. Pero después cambia el gobierno y estatiza algunas de las privatizadas de nuevo. En esas estatizaciones, luego también hubieron juicios. En esas estatizaciones del gobierno que retoma, la base o el fundamento era que las empresas del Estado no siempre tienen que mirar el fin de lucro, sino que tiene que llegar a donde el particular no llega. Pero, dijo en un tercero estadio, dijo Mauricio Macri en el 2016, pero entonces para eso, si el Estado, no, claro, el fin social, Jorge, correcto, el Estado, dice Macri, si el Estado debe llegar a lograr el bienestar social, el bien común, ¿sí? Y el particular tiene fin de lucro, si tenemos una común unión, no se solucionaría el problema, entonces hagamos contratos de participación pública y privada y se dictó la ley 27328 con las empresas o contratos de participación público-privada, que eran contratos celebrados entre sujetos privados o públicos, pero actuando como empresa privada, o sea, bajo la órbita del derecho privado, y un organismo estatal que era contratista. Y
La particularidad de esa norma era que limitaba el objeto de esas empresas de participación pública privada eran para proyectos de infraestructura, de vivienda, de servicios, de inversión o de investigación o innovación tecnológica. Específicamente limitó el objeto de los contratos, pero la finalidad y el uso fue muy positivo, porque como las dos partes acercaban las finalidades, entonces, bueno, en ese tercer estado tenemos la idea superadora. Ahí llegábamos con, no, perdón, me falta uno. La emergencia económica, se me fue antes de ver si ustedes hicieron la tarea. La emergencia económica, así como ustedes han vivido muy de cerca, hasta hace muy poco, la emergencia sanitaria, donde el Estado asumió a través de decretos de necesidad y urgencia la excepcionalidad de la situación ante la pandemia del COVID-19 a través del decreto 228 del 2016, donde nos restringieron los derechos de circulación, de libertad de tránsito y de algunos de reunión y algunos más, bajo el concepto de que los derechos no son absolutos. En materia económica pasa lo mismo. En materia económica, allá por los 90, se dicta un fallo, que es el caso Peralta, y después de Peralta hay 500.000 fallos. Cuando ustedes intervengan en los foros, nos citan todos Peralta. Busquen cada uno, comente un fallo distinto de emergencia económica y váyanse enriqueciendo unos al otro, ¿sí? Váyanse enriqueciendo en los comentarios. Ahora, con el uso de la información con que citen y vayan a la jurisprudencia y no más les va a salir. Pero traten de enriquecerse, hay mucho contenido y en cada fallo es particular alguna circunstancia. En Peralta, que fue el puntapié inicial, la Corte lo que dice es que había una situación extraordinaria que era catastrófico, ya era insostenible la gravitación económica social del país en ese momento. Habían saqueos, habían gran escasez y pobreza. Entonces, ¿qué originaba, dice en términos de la Corte, que originaba un estado de necesidad al cual había que ponerle fin? Y si bien la potestad no estaba dada por la Constitución Nacional de legislar en materia de emergencia, sí permitía, ante estos casos excepcionales, ejercer con mayor hondura las facultades contempladas en la misma Constitución. Y es más, siempre y cuando le fija un límite bajo un concepto jurídico indeterminado, que es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad está en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Si bien los derechos no son absolutos, deben ejercerse de manera razonable. ¿Y qué es lo razonable? Y ahí entra el concepto jurídico indeterminado a ser una facultad de integración del juez en la razonabilidad y el no abuso del derecho. Fallo muy criticado después, muy criticado porque
si lo comparaban con la jurisprudencia de Estados Unidos, que era lo que la Corte siempre seguía, Estados Unidos nunca siguió una situación de esa naturaleza. Al contrario, la jurisprudencia de Estados Unidos contra el presidente Eisenhower en el caso Youngstown, Sheet and Tubby versus Sauer, dijo lo contrario, que bajo el argumento de afectar la seguridad nacional, la paralización de la industria metalúrgica, la Corte le dijo no, el Poder Ejecutivo no es legislador. Ellos le dicen a los que, por ejemplo, los constitucionalistas, los que crearon la Constitución de Estados Unidos, que serían nuestros integrantes en 1853, los padres de la patria, le dicen. Los padres de la patria nunca le otorgaron al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, le dicen. La facultad de legislar está en el Congreso, por lo cual un juez no le puede dar la razón al Poder Ejecutivo y se la ha arrogado erróneamente. Es más, debe someterse a la ley, le contesta en este fallo la Corte Americana en una presentación similar. Pero, dada el precedente de Peralta, luego la Corte lo siguió manteniendo al criterio y hasta actualmente lo siguen manteniendo al criterio en materia de emergencia económica. Sucedió también en materia de emergencia sanitaria, pero bueno, particularmente en materia de emergencia económica, sentó el precedente el fallo Peralta. La otra particularidad, la crítica del fallo, fue perdón que casi me silencio yo sola, porque cuando paso las diapositivas está muy cerquita el micrófono del paso de diapositivo y deben haber tenido una pequeña interrupción, pero ahí fui yo. No fue el sistema ni nada, fui yo. Yo pasé el cursor y casi me muté. El tema, ¿cuál fue la otra crítica? Hasta allí se hablaba de confiscatoriedad cuando a uno les realizaban a nivel financiero un recorte o un menoscabo patrimonial superior al 33%. Y acá, sin perjuicio de que la Corte también habla sobre la capacidad contributiva, de que se afectó a los más ricos, que eran los que tenían la capacidad de ahorro, excedió cuantiosamente el 33%. Entonces, y ni decirles de la proyección a más de 10 años que tuvieron la afectación de todo lo que era de los ahorros de las personas. Entonces, había una afectación al derecho de la propiedad. Bajo el pretexto de que los derechos no son absolutos, se afectó el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, si se afecta en mayor cuantía, es confiscatorio. Entonces, criticable, y ha sido criticado en doctrina el fallo, se los comento. De igual modo, ustedes retengan lo que la facultad les va a tomar, que es que el fallo Peralta sentó el inicio en los 90 de la emergencia económica, como lo que dice la placa específicamente. Pero sépanlo también, que ha sido muy cuestionado el fallo en lo que es doctrina administrativa. Y la clase pasada, sobre la recta final, yo les encargué
que tuvieran a mano unos artículos de la ley 19.549, que era del 7, o que lo leyeran al menos. Si hicieron la tarea, algunos lo habrán hecho y otros no, porque han estado con actividades, así que están con las materias y están muy, muy ocupados, pero fundamentalmente, si van siguiéndome, el acto administrativo se diferenciaba del reglamento y del contrato administrativo como fuentes de derecho administrativo. Y del hecho administrativo ustedes ya han expuesto también. Del hecho administrativo, ya lo vamos a ver enseguida, como una actividad material se diferencia. Acá hay actividad intelectiva o cognitiva del órgano administrativo. Se le prepara la voluntad al funcionario activo que va a tomar la decisión. ¿Hay un concepto en la ley? No. Y por eso yo quería que ustedes leyeran la ley 19.549. El artículo 7 da los elementos del acto administrativo, pero no lo define. Entonces, la doctrina, perfecto, hay alguien, que no alcanzo a ver quién, pero hay alguien subió el 7 y el 8, perfecto, muchas gracias, Benjamina. Ahí está, bueno, si ustedes ven en el chat público, ahí Benjamina acaba de agregar lo que da el 7 y el 8. Particularmente, pueden ir siguiendo luego, pero por empezar, el artículo 7 da los requisitos, comienza con los requisitos, no da un concepto, no dice, ¿será acto administrativo? No. Entonces lo tomamos de la doctrina. La doctrina que porque es el Estado, el funcionario que ejerce función administrativa, es una declaración unilateral de voluntad con alcance particular. Acá está la diferencia con un reglamento. El alcance es particular en el acto administrativo, se dicta por el Estado, ya que ese funcionario, bajo la teoría del órgano, está tomando la decisión por el Estado, en ejercicio de función administrativa, la vinchita de la primera clase que les dije que se pusieran cada vez que hablaran de derecho administrativo. En ejercicio de función administrativa, en este caso produce efectos directos e inmediatos sobre terceros, ajenos al Estado, sobre los administrados. La forma de manifestar la voluntad, la administración pública, también está en el artículo 8, ¿sí? Entre el 7 y el 8 están los elementos y la manera como el Estado debe expresarse, ¿sí? Debe expresarse de manera escrita, diciendo el lugar y fecha, quién lo dicta, firmando, ¿sí? Ahora, hay que hacer otra distinción. Esto lo vimos la clase pasada. La distinción entre actos interorgánicos, interadministrativos y actos de gobierno. Interorgánicos, si vamos a la estructura, ¿sí? Interorgánico sería entre dos ministerios. Acá. Interorgánico es la actividad administrativa en la que dos organismos que dependen del mismo ministerio expresan la voluntad. Ambos órganos se encuentran bajo la órbita de una personalidad jurídica. Por ejemplo, yo necesito aviones para realizar una actividad, pero yo soy el ejército. Entonces, ¿qué hago?
si la Fuerza Aérea tiene sus propios recursos para cumplir la misión, yo puedo hacer un acto interorgánico con la Fuerza Aérea, celebro un convenio, por ejemplo, y ellos me prestan servicios y yo a su vez les retribuyo con alguna prestación o con dinero, o le devuelvo los recursos en este caso, porque todos manejamos, le puedo girar la partida, nadie maneja dinero en el Estado, manejamos partidas presupuestarias. Lo que va a gastar, él me pasa lo que va a gastar en combustibles, en viáticos de personal, me lo manda a mí, porque él no tenía presupuestado esa actividad que yo voy a hacer, y yo hago un convenio y le giro la partida, sería los recursos electrónicamente, no es que le llevo la bolsita del dinero, le mando la asignación presupuestaria. Los interadministrativos los realizan dos organismos del Estado. Por ejemplo, si yo necesito alguna actividad de educación o para las elecciones, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, necesita las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para que brinden seguridad en el acto electoral, ahí hay un acto interadministrativo, porque es Ministerio de Justicia por un lado, Ministerio de Seguridad y Ministerio de... Y acto de gobierno son los que quedan reservados al Poder Ejecutivo y Lo que lo último que dijo ejerce. se cortó, profesor. En lo del ejemplo de las elecciones. Perdón. En las elecciones, en un acto electoral, interviene el Ministerio de Justicia, que puede realizar un convenio con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Defensa para brindar seguridad en el acto electoral. Ese sería un acto interadministrativo. ¿Es interorgánico? Sí, es por ejemplo entre la Fuerza Aérea, el Ejército, que dependen, o alguna empresa del propio ministerio, que dependen del ministro. Y es interadministrativo cuando intervienen más de un ministerio, ¿sí? Esa sería la diferencia entre una y la otra. Ahora, los actos políticos, por ejemplo, si va y se inaugura una plaza, se realiza algún acto de gobierno como el homenaje a San Martín el 17 de agosto, ahí no requiere ningún tipo de justificación, de contrato, de nada. Esas son las cuestiones políticas no justiciables. Esas son las en los... Y ahora sí, tenemos el artículo 7 que subió nuestra compañera en el chat, o si ustedes lo tuvieron a los 3 artículos que yo les pedía que tuvieran, donde habla de los requisitos del acto administrativo. En los requisitos del acto administrativo vemos la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación y la finalidad. Si nos vamos a un ejemplo práctico, lo vamos a ir siguiendo con la definición. Yo voy a dictar una resolución en este mismo momento. Entonces, yo voy a dictar una resolución que es un acto administrativo donde la vamos a proyectar entre todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos
a tener clases hasta las 22 horas del día de la fecha. ¿Quién va a disponer la medida? ¿Quién puede disponer la medida? La autoridad facultada para hacerlo. Bien, competencia. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la autoridad que va a dictar la medida está facultada. En el ejemplo, si yo la decido, yo podría dictarla porque tengo la facultad concedida para dar clases hasta el horario que sea. Ahora, si dice Lucas, por ejemplo, Lucas, él quiere decir hasta dictar la resolución para que decir hasta cuándo va a tener clases hoy. ¿Qué es lo que harían los compañeros? ¿Le acatarían la resolución a Lucas o le dirían no? No es competente para dictar la medida, porque de lo contrario ese acto va a ser nulo y no vamos a recibir las clases. Bien, lo primero que se analiza es la competencia. Exacto. Jorge, correcto. La causa es cuando nosotros tenemos un expediente, la resolución va a comenzar diciendo, visto, ¿qué es lo que vamos a ver? Visto que el día 10 de septiembre se materializaba una clase virtual de la UCA y en base al reglamento de la misma universidad, vamos a dictar una medida concerniente en fijación del horario. Lo concerniente es el objeto, los antecedentes era el reglamento, las circunstancias que estábamos detallando. ¿El objeto era posible? ¿Era lícito? Sí, es lícito. No estamos saliéndonos de lo reglamentario. ¿Era posible? Sí es posible terminar el horario en determinado punto, ¿no? Ahora, si vamos al procedimiento, yo tengo el dictamen jurídico previo, ¿sí? Yo tendría que decirle al abogado de la universidad que previo a dictar el acto me avale esta medida a través de un dictamen diciendo y yendo en consulta para no ocasionar perjuicios a terceros. Ahí requiere el dictamen jurídico. Entonces, cuando pudiere afectar, dice la norma, derechos o intereses jurídicamente tutelados de algunos alumnos que se incorporaran a la clase después del horario de actividades, por ejemplo. Y la motivación puede ser, en el ejemplo, que el curso requiere esta situación excepcional porque no ha tenido la hora de descanso o los minutos de descanso entre el módulo entre esas horas del módulo. ¿Está motivado? Sí, está motivado. Y la finalidad es el descanso correspondiente al alumnado, ¿sí? Por ello, resuelvo. La parte dispositiva tiene que ser congruente con el visto, los considerandos, y en la parte resolutiva pues, diría, por ejemplo, autorízase a la culminación de la clase del día 10 a las 22 horas. Punto. Faltaría algo. Comuníquese a los interesados, se les notificaría a cada uno de ustedes, comuníquese, regístrese en el registro de actos administrativos y archívese. Firma, indispensable, la firma.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de septiembre del 2025. Acabamos de hacer en la práctica un acto administrativo con todos los elementos que tiene. Entonces, ahora sí vamos al concepto. La competencia es la aptitud legal de obrar en cumplimiento de un fin público. En este caso, bueno, la facultad es privada, pero estaba haciendo un acto administrativo que sería, por ejemplo, para una universidad nacional o para un organismo del Estado. La voluntad no debe estar viciada. La causa son los hechos, los antecedentes y circunstancias, si los contiene el visto generalmente de los actos administrativos, visto el antecedente, visto el expediente. En el expediente están todas las pruebas, todas las presentaciones. Visto el expediente, ya está todo citado. ¿Cuál es el objeto? Se pone en el mismo visto. Tendiente a otorgarle la pensión a Jorge Oviedo. Otorgarle, en este caso era la autorización. ¿Sí? El objeto. ¿Es jurídicamente posible? Si Jorge reúne los requisitos establecidos por la ley, es jurídicamente posible. El procedimiento como esencial va a llevar el dictamen jurídico previo y las razones, siempre la motivación va a estar en los considerandos. Que el señor, vamos al ejemplo de la pensión para no irme de nuevo a la autorización, que el señor Oviedo ha reunido los requisitos establecidos por la norma de edad, servicios prestados, que resulta necesario su otorgamiento para satisfacer cuestiones de índole alimentaria, que por ello y la finalidad, la facultad que me confiere la norma, si es la autoridad facultada, generalmente anterior al resolutivo, dice que el suscripto posee la facultad y ahí vuelve a ratificar la competencia. El suscripto posee la facultad conforme a la norma otorgada por, si es una pensión, es la 24441. Y así, entonces, y en la resolutiva hace cumplir la finalidad de la norma. Autorícese, concédase la pensión, la fecha y la firma. Ahí están los elementos del acto administrativo. En dos ejemplos para que en la práctica ya tengamos noción de cuáles son. Y después, el artículo 8 habla que debe contener también la firma, y entre la forma debe ser escrita, debe estar firmada, ¿sí? La firma puede ser firma digital, puede ser firma hológrafo, depende del sistema que cada organismo mantenga. Y ahí voy con una diferencia. Benjamina ha subido hasta donde, después controlen el material. Benjamina ha subido conforme al material que les da la facultad, ¿sí? El 7 y el 8. Ahora, en la gestión de esta presidencia, se dictó un 8 bis, que yo se los he puesto también acá en cuanto a las formas, pero que no está en el programa. Verifiquen en el contenido si hay alguien que me está siguiendo con el material. No hay nadie que me está siguiendo con el material de lo que ha dado la facultad. No, no importa. Después verifíquenlo ustedes con el material si está el 8 bis, porque esto fue de este año, de fines del año pasado, la modificación del 8 bis. ¿Qué incorporó el 8 bis? En los casos en los que la ley exige la participación de usuarios y consumidores por el tema de tarifas y servicios públicos,
El procedimiento de una consulta pública, cuando sea necesaria la consulta pública, debe realizarse con la información que prevén los distintos organismos regulatorios. Y aún así, cuando sea necesario no solo la consulta pública, también puede realizarse una audiencia pública no vinculante. Eso es todas las veces para resguardar los derechos de los usuarios y consumidores que protege la Constitución Nacional ahora en el artículo 42. ¿Cuáles son los tipos de actos administrativos? Los tipos de actos administrativos son, y aquí hay que distinguir, de acuerdo a los efectos que va a surtir, pueden ser internos o externos. Internos, si yo dicto un acto administrativo, como recién, somos una universidad pública, dictábamos un acto administrativo, ¿para quién era? Para el alumnado. No trascendía a terceros. Pero si yo dicto un acto administrativo que trascienda al alumnado, ahí es externo. Si recién yo lo dictaba de manera unipersonal, pero si yo necesitaba que ese acto administrativo de autorización emanara del consejo académico, ahí había un acto colegiado. Requiere que lo emita un órgano que lo componen más de una persona. De acuerdo a la naturaleza de la decisión, por ejemplo, los actos preparatorios es los que, como recién yo, cuando daba las distintas clases de función administrativa, que les decía, uno es consultiva. La consultiva, mi dictamen, mi informe técnico, si fuera un técnico especializado en determinada área, prepara la voluntad del que va a emitir el acto. Entonces, un dictamen, un informe técnico, es un acto preparatorio de ese acto administrativo. No se pueden impugnar, no porque no tienen carácter definitivo. Se pueden impugnar los actos administrativos únicamente. Entonces, puede ser preparatorio, puede ser interlocutorio o de mero trámite. Si yo, por ejemplo, le estoy tramitando un expediente y le pongo pase o le pongo con el dictamen solicitado a sus efectos y lo gestiona ante otra área. O le agrega simplemente un informe no vinculante. No tomó la decisión, es un mero interlocutorio. Bueno, se diferencia del acto definitivo que va a ser el acto administrativo. Ese acto sí es impugnable. Ahora, de acuerdo a quién va dirigido el acto administrativo, si yo lo dirijo a Jorge, a la pensión que estábamos diciendo recién, es un acto singular, está destinado a un sujeto individual. Pero el otro ejemplo lo comprendía a Jorge, el de la autorización para toda la clase. Entonces, yo estábamos dictando un acto administrativo que era pluriindividual, no estaba dirigido a un sujeto determinado, pero estaban identificados porque era para este curso únicamente. Ahí está la diferencia. Luego, en el programa, sigue la diferencia de actos preparatorios que ya se los he explicado. Son los que no producen efectos jurídicos directos, no son impugnables, por ejemplo, los dictámenes, los informes técnicos o los informes de los especialistas. Sí producen
efectos jurídicos directos aquellos que resuelven el fondo de la cuestión. Si yo, como funcionario, yo agarro y en vez de dictar un acto le pongo archívese, el archivo de un expediente sí produce un efecto jurídico, la no prosecución del trámite, para lo cual ese acto productor de efecto jurídico, por más que debería generalmente dictarse el archivo a través de un acto administrativo, muchas veces se dicta a través de un productor de efectos jurídicos que firma la autoridad, archívese el presente expediente, porque no tiene movimiento, por alguna circunstancia, lo archivan. Sí, acto administrativo. ¿Qué caracteres tienen los actos administrativos? Los caracteres de los actos administrativos están particularmente la presunción de legitimidad. Cada vez que actúa un funcionario público con competencia, dentro de los límites de su competencia, el acto que dicte se va a presumir, hay una presunción juris tantum, que es legítimo, que su actuar es legítimo. Y como es legítimo, que tiene fuerza ejecutoria y lo faculta al funcionario a poner en ejecución el acto. Es decir, si recién hablábamos de un acto que iba a dictar una persona con competencia para el dictado, el resto lo iba a presumir que si está dictado por una autoridad con facultades para hacerlo, el acto era legítimo. E inmediatamente se iba a poner en ejecución. Bien, si el juez quisiera declarar de oficio la invalidez del acto dictado con presunción de legitimidad, no puede, sino que debe alegarse un tercero, el perjudicado del acto, quien tiene un derecho subjetivo, debe alegar un vicio en el acto administrativo que no era competente. Puse el ejemplo, perdonando el ejemplo hacia Lucas, puse el ejemplo de si lo dictaba una persona que no tuviera la facultad conferida. Entonces, en ese caso, sí podía ir otra persona y decir, no, mire, el funcionario que lo dictó no tiene competencia para el dictado, por lo cual no correspondía que lo dictara. Van al juez y le dice, sí, mire, tenía un vicio en la competencia. Bien. Ahora, la ejecutoriedad, así como la presunción de legitimidad, si se presume que es legítimo, inmediatamente goza de fuerza ejecutoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si tiene la facultad, uno inmediatamente ordena su cumplimiento. Recién cuando hablábamos de la pensión, el otórgase ya implicaba que se hacía ejecutorio. Entonces inmediatamente se gira el expediente y le empiezan a pagar. Entonces la ejecutoriedad hace al cumplimiento del acto sin necesario de otro trámite. No hay necesidad de otro trámite. Cuando el funcionario con competencia le ordenó o dispuso o resolvió una cuestión dentro de sus facultades, inmediatamente se puede hacer efectiva, es la ejecutoriedad, hacer efectiva la medida. Puede ser retroactivo, a diferencia de la ley penal que no posibilita la retroactividad, y acá en lo administrativo puede ser retroactivo, siempre y cuando
no se lesionen derechos adquiridos. O cuando le favorece al administrado. Por ejemplo, hablando de pensiones de los veteranos de guerra de Malvinas. Me tocó dar estando en el ministerio. Entonces, les daba la pensión, la presentaban ahora, pero habían sido sometidos a junta médica con anterioridad. Entonces, bueno, sacamos un dictamen y para lo cual después salían las resoluciones en ese sentido, de que se les iba a dar con retroactividad al momento que se habían realizado las juntas médicas, porque, bueno, comprobada la incapacidad y la petición, la situación fáctica no nos requería esperar hasta el otorgamiento, sino que había demostrado y se hizo retroactivo, fundadamente. Se corta, profe, se cortó. ¿Se corta? Bueno, ya vamos a terminar, porque ya de verdad que a esta hora se empieza a cortar, no sé por qué, pero no sé si dejan de funcionar, por qué, si nos cansábamos o qué, pero ya estamos por cortar. Y la estabilidad del acto es que la estabilidad goza el acto de legitimidad, entonces, si lo dicta quien tiene competencia. Se hace efectivo ejecutoriedad y estabilidad implica que no se puede revocar. El funcionario que ya generó derechos subjetivos no lo puede revocar, salvo excepcionalmente. ¿Sí? ¿Cuándo se puede revocar? O el juez también lo puede revocar. Cuando es un acto, cuando se trate de un acto administrativo en el que hayan nacido derechos subjetivos que está notificado, es más, ya está en ejecución, cuando se notifica ya surte efectos hacia terceros, pero que se encuentra, o sea, que, ¿cómo les puedo decir? Ha nacido, se ha notificado, ya es existente, del cual ha sido notificado, publicado, es regular el acto, pero no hay ley que autorice esa revocación. Entonces, goza de estabilidad. Y si hay una ley que autoriza la revocación del acto administrativo, hay que analizarlo. La o la estabilidad hace que el acto conserve su vida. Es decir, ha nacido porque ha tenido todos los elementos. El tener todos los elementos hace a la existencia del acto. Es válido porque ha sido notificado. La notificación o publicidad sea la validez, no la existencia. Entonces, ha nacido, le han hecho su partida de nacimiento, ya está, surte efectos jurídicos. Y a su vez, la ley no tiene que autorizar que sea factible la revocación. Esa sería la estabilidad del acto. Entonces, el acto tiene todos los elementos, el acto ha sido notificado, es regular, no está viciado y no está autorizada su revocación. ¿Cuándo sería un caso excepcional que esté autorizada la revocación? En el caso de que si se dan determinadas condiciones subjetivas, por ejemplo en los veteranos de guerra, pero que las perdiera por alguna circunstancia, en ese caso, al perder la condición, o, por ejemplo, un acto temporario con las incapacidades, vamos a las pensiones, una incapacidad temporaria que esté sujeta a revisión de junta posterior a los 5 años. Si a los 5 años recuperó la capacidad, puede seguir trabajando. Entonces, esa suspensión del trabajo
se revoca y vuelve a trabajar. Las vías de hechos, vemos vías de hechos, vemos silencios y ahí sí nos vamos. Las vías de hechos lo han visto ustedes también, cuando hacían la diferencia de un hecho administrativo de un acto administrativo en el material. El acto administrativo es la conducta intelectiva. En cambio, el hecho, la vía de hecho, es un comportamiento material, actúa la administración. Esos comportamientos, las vías de hecho, es por ejemplo, si una pared está mal fuera de la línea y viene la municipalidad sin notificar, sin nada y baja la pared. Entonces, esa vía de hecho es lesiva del derecho del propietario que realmente estaba fuera de línea, pero afecta el derecho de propiedad de ese frentista. Le debe notificar, que modifique, que saque su ladrillo por ladrillito, qué sé yo, que se ajuste a la línea de construcción, pero no puede poner en ejecución inmediato, si no es una vía de hecho. Entonces, son comportamientos lesivas de un derecho o garantía constitucional y ponen en ejecución un acto pudiendo aún estar no solo la petición, sino un recurso administrativo en trámite. Si ese acto fue recurrido después, si hubiera un acto, y ese acto ha sido recurrido y lo puso igual en ejecución. Y el silencio o ambigüedad en la administración es el 10, el último artículo que les pedí que leyeran para hoy. Era del 7 al 10. El silencio o ambigüedad en la administración es el magistrado concurre, le solicita, por ejemplo, una recategorización o cualquier acto administrativo que se expida la administración por sí, por no, como sea, pero que se expida un pronunciamiento. Ese pronunciamiento o respuesta implica el derecho al debido proceso administrativo. Pero además, si yo no me pronuncio, el administrado puede, es facultativo, puede dejar transcurrir 60 días y si transcurren 60 días desde la presentación, la petición y no se ha expedido la administración, puede presentar un pronto despacho. Y a raíz de ese pronto despacho, la administración puede responderle o no. Si no le responde, desde presentado el pronto despacho, transcurren 30 días más sin que se pronuncie la administración y ahí se considera configurado el silencio de la administración. Ahora, ese silencio de la administración le agota la vía administrativa y le habilita a concurrir a la vía judicial. A veces me ha pasado con las recategorizaciones de personal, supongámonos, un administrado presentaba un título que había obtenido a días de la recategorización. Había estado cursando, pero no lo había o no lo tenía incorporado en su legajo y la norma de recategorización decía que debía tenerlo incorporado en su legajo. Y el título era anterior en algunos casos, pero no lo tenía incorporado en su legajo. Por H o por B, no lo tenía incorporado a su legajo. Entonces, en ese caso, no en todos los casos, es beneficioso hacerla expedir a la administración o someterse al silencio, porque es más, a veces es preferible, en casos dudosos, esperar, por ejemplo, en estos casos, si la administración me dice que sí, aun cuando yo sé que no lo tenía en el legajo. Puede que
haga algún tipo de concesión porque ha estado trabajando en ese lugar, porque la experiencia, por distintas circunstancias, se lo concede. Miles de casos hemos concedido nosotros en el ministerio en el que yo estaba así de manera excepcional. Y el caso del que directamente pegaba el portazo, porque esto es tipo portazo, e irse, y para pegar el portazo tiene que estar muy seguro de que el juez, habilitada la vía judicial, va a tener la razón. Entonces, generalmente, en la práctica, uno le realiza el trámite del silencio a la administración cuando sabe que tiene la razón y que no se pronuncie. Entonces va al juez para que le dé la razón ya directamente. Esas son pequeñas astucias que uno tiene cuando uno dirime. Che, tengo claramente la razón, bueno, el juez me la va a dar la razón. Cuando estoy con una duda y mejor pedirle que se pronuncie y esperarlo, porque los tiempos de la administración no siempre son los 90 días. Es tan grande el cúmulo de documentación que a veces pasan 4 años, pero cuando uno sabe que no lo tuvo en el legajo, los espera. Así que bueno. Bueno, me pasé 4 minutos, no cumplí la resolución que habíamos dictado, pero como hemos dado hasta acá, estoy conforme porque hemos dado hasta acto administrativo y ahora nos toca ver la próxima clase. Traten de leer del 14 al 18, que es cuando los actos tienen un vicio. Entonces son actos nulos o tienen alguna irregularidad que los hace anulables. Y vamos a ver si son saneables o no son saneables. Entonces, como son artículos cortitos que ustedes mismos, de lo contrario, yo los estoy viendo. Yo tengo en mi pantalla los que están presentes, los chats públicos que ustedes publican y lo que yo les voy dando de material. Por eso es que me gusta este sistema más que el otro, que es más monólogo, porque en este vamos interactuando en las tres instancias. Pero bueno, cuando se puede, se puede, y cuando no se puede, no se puede. Hemos visto un montón. Si ustedes van en el programa, traten de leer un poquito, porque ya nos falta para terminar el módulo 2. Y si termino el módulo 2, me quedarían, iba por la 14. Háganme acordar la próxima que iba por la 13, en realidad. Diapositiva 13. Diapositiva 13 y vemos 5 diapositivas más y terminaríamos el módulo, la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos el módulo? Vamos a hacer un repaso previo al examen con los 2 módulos completos, Dios mediante, si la profesora no se enferma, no pasa nada extra. Un repaso y ustedes vayan leyendo, porque han visto que ya estamos a 10 de septiembre y nos va a quedar la clase del 17 y la clase del 24. Entonces, termino de dar y capaz que empezamos ya a repasar o termino de dar, los hago descansar, que ustedes lean, porque ustedes ya tienen desde el 26 los exámenes, ¿no? Si mal no recuerdo. 29, del 29 desde al el 4. 29. Pero si ustedes van a un calendario, ustedes les quedarían 2 clases nomás, 17 y 24. La última semana ya es de exámenes. El 26, claro, pero el 26 es mi último día de clase. Yo sigo dando clases, inclusive esa semana sigo dando clases, pero ya a muchos los pierdo porque empiezan a estudiar. Entonces sepan que yo al menos termino el contenido y doy una clase de
de repaso. Así pero les advierto con el calendario en la mano, estamos muy cerca, vayan leyendo. Las actividades, los foros también les ayudan mucho en lo que es contenidos. Han visto que mucho es lo que ya habían escrito. Pero bueno, la próxima clase no los voy a seguir porque hemos visto mucho hoy. La próxima clase vemos nulidad, anulabilidad y ya terminaríamos el módulo 2. Clase de repaso y a rendir. Así que bueno, llegamos hasta acá. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima. Por favor, repasemos ahora del 7 al 10 y para la próxima, acuérdense los que puedan de leer del 14 al 18. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches todos. Gracias, Buenas noches, buenas noches. profe. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Muchas Chao, gracias. chicos, nos vemos.